lleno de desesperanzas. Uno puede tomar los periódicos, ver las noticias, abrir el YouTube, abrir las noticias diarias y uno puede ver claramente que vivimos en un mundo lleno de desesperanza. Y aún el hablar cotidiano de los problemas del país, de los problemas familiares, de los problemas de las iglesias, nos empujan fuertemente a la desesperanza. ¿Pueden los creyentes tener esperanza en medio de sus situaciones particulares? Y aún en medio de un mundo que se desmorona a nuestro alrededor. ¿Puede un cristiano, en medio de todas las realidades de desesperanza y de tristeza de este mundo, tener alguna esperanza real y verdadera y atarse a ella y vivir en ella? Dice un escritor cristiano, del cual tomé muchísimo para este sermón: ¿necesitamos la esperanza? Sí. ¿Pueden esperar los cristianos? Sí. ¿Estamos alguna vez sin esperanza? No. ¿Es la grandeza de nuestra esperanza un indicador de la gracia de Dios? Sí. ¿Trae nuestra esperanza de salvación un gozo, energía, fidelidad y un deseo de ser usado por Dios? Y Él dice, sí, sí, sí. Podemos esperar que Dios nos use cada día para su gloria, aun cuando todavía no estamos perfectamente santificados. Y Él responde, sí. En otro momento Él añade, la identidad del cristiano no solo es la de un creyente, sino también la de un esperanzado. Hoy queremos analizar con ustedes un texto muy sencillo de las Escrituras, que lo hice de manera expositiva, así como nos ha enseñado nuestro hermano Joel. Un texto sencillo, un texto que podríamos haber traído en la tarea de estas clases que hemos dado sobre estudios expositivos o sobre homilética. Queremos que todos vayamos a Romanos capítulo 15, versículo 13. Carta del apóstol Pablo a los romanos en el versículo 15, en el capítulo 15, versículo 13. Y es este sencillo texto el que quiero traerles en esta mañana, en este también muy sencillo sermón. Dice el apóstol, escribe una oración a los romanos. Esto es una oración. A mí me gustó mucho el tiempo de adoración de hoy, porque no sé si se dieron cuenta que casi todos los cantos eran oraciones. Casi todos los cantos que nosotros cantamos hoy, yo creo que nuestra hermana Luzmey tiene mucho que ver con eso. Ella nos puso, casi todos eran oraciones a Dios. Oraciones donde glorificábamos a Dios cantándole y pidiéndole cosas. Y esta es otra de esas oraciones que hay en la Biblia que nosotros podríamos traer muchas enseñanzas. Dice Pablo, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ese texto es una oración escrita del apóstol, es una súplica a Dios por los creyentes. Y nosotros queremos en esta mañana extraer una sencilla enseñanza de esta oración en 3 puntos muy sencillos también. En primer lugar nos preguntaremos, ¿a quién pide el apóstol? Y el apóstol responde, al Dios de esperanza. ¿Qué le pide? Que les llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Para qué se lo pide? Para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dice un autor, la palabra esperanza significa 2 realidades distintas. En primer lugar, en el sentido objetivo, significa perspectiva divinamente garantizada para nosotros, pero en el sentido subjetivo significa actividad o hábito de mirar con expectativa un día con el que se nos ha prometido se convertirá todo en verdadero gozo. La esperanza, ustedes saben, mis hermanos, es diferente del optimismo. Hay veces que tú llegas a alguien y te dice, oye, sé optimista, tú verás que vas a salir de esa situación. Tú verás que esta situación donde tú ya pronto se va a acabar. O como me decía alguien en esta semana, que estaba muy enfermo y yo le decía a ese paciente, ven acá, pero ¿qué te diagnosticaron? Y me decía, no, yo no tengo nada, pero tú tienes un problema. Dice, no, yo no tengo nada, yo soy cristiano. Tú no dices que eres cristiano, pero ¿cómo tú me estás hablando de que yo tengo algo? Ustedes saben este movimiento actual de que hay que declarar que no pasa nada, el refrigerador está vacío, pero está lleno de comida, y así, como irnos, enajenarnos de la realidad que nos rodea. Bueno, la Biblia no dice nada de eso. La esperanza es diferente del optimismo. Un optimista espera lo mejor sin tener ninguna garantía para ello.
Y es a menudo nada más que un silbido en la oscuridad. El optimista te dice, no hay garantía de que tú vayas a salir de la situación, pero te dice, tú verás que vas a salir. Tú verás que no hay problema. La esperanza cristiana, por contraste, es fe que mira hacia el cumplimiento de las promesas de Dios. Es una esperanza segura y cierta de la resurrección, de la vida eterna a través de Jesucristo. Por lo tanto, el cristiano se para de frente a su refrigerador y dice, no hay nada que comer, pero yo tengo mi esperanza puesta en Jesucristo. Esta vida es pasajera, mi vida está centrada en esa esperanza. El optimismo es un deseo sin garantía. La esperanza cristiana es una certeza garantizada por Dios mismo. El optimismo refleja ignorancia de si verdaderamente las cosas buenas van a venir o no. La esperanza cristiana expresa conocimiento de que el creyente en verdad puede decir cada día de su vida y cada momento que pase después, en base al compromiso que hizo Dios, que lo mejor está aún por venir. Eso lo puede decir el creyente. Juan Carlos Ray, al mirar el panorama de las promesas en la palabra de Dios, escribió, y es una frase larga, pero quiero que la escuchen. Dios continuamente le extiende alicientes al hombre para que lo escuche, para que lo obedezca, para que lo sirva. Y Él ha mostrado perfecto conocimiento de la naturaleza humana al salpicar toda la Biblia con una riqueza de promesas apropiadas para toda clase de experiencias y toda condición de vida. El tema resulta casi inagotable. No hay un paso en la vida del hombre, desde la niñez hasta la vejez, ninguna situación en la que se pueda encontrar ante la cual la Biblia no tenga una palabra de ánimo para todo lo que desee hacer lo correcto, para todo aquel que desee hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Y en este texto, mis hermanos, se nos da una cualidad de Dios poco usada en las Escrituras. Aquí Dios se describe con una de esas cualidades que nosotros habitualmente no decimos cuando hablamos de las cualidades o características de Dios. Nosotros habitualmente cuando hablamos de esos atributos divinos hablamos de Dios como omnipotente, como soberano, como todopoderoso, como etcétera, como omnipresente. Pero aquí el apóstol usa una cualidad de Dios completamente diferente. ¿Cómo le llama al apóstol Pablo? El Dios de la esperanza o el Dios de esperanza. Y hay al menos 3 razones por las que nuestro Dios puede ser llamado así, el Dios de la esperanza. 3 razones que le hacen, y miren muchachos, que hacen que tú puedas confiar en este Dios. En primer lugar, Dios es el Dios de la esperanza porque Él es inmutable y por tanto fiel a sus promesas. Esa es la primera cosa. ¿Por qué podemos llamarle a nuestro Dios Dios de esperanza? Porque Él es inmutable y por tanto Él es fiel a lo que promete. La inmutabilidad de Dios le hace ser fiel. O dicho de otra manera, su fidelidad está íntimamente ligada a su inmutabilidad. O sea, Dios no cambia. Por lo tanto, lo que Él promete, Él lo cumplirá, porque Él no cambia. Les comento esta historia para ilustrar este punto, una historia muy interesante que encontré en un libro. Dice esta historia, la vida de Shirley Mason fue documentada en una novela que se llama Civil. Mason estudió en la Universidad de Columbia y trabajaba como maestra sustituta en esa universidad. Ella sufría de muchas ansiedades y de un desorden emocional que no la dejaba tranquila, por la que buscó a una psiquiatra llamada Cornelia Wilbur para recibir ayuda. Shirley parecía ir empeorando con el tiempo. Su personalidad iba distorsionándose al punto donde Shirley tenía múltiples personalidades, desarrollando como 16 personalidades distintas. Esta llegó a ser conocido como un trastorno que hay en la psiquiatría a partir de esta historia, que se llama trastorno de personalidad múltiple. Aunque después llegó a ser nombrado también trastorno de identidad disociativo. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, que a veces Shirley Mason, a veces su personalidad era de una mujer enojada y violenta, y así llegaba al aula con los muchachos. Luego era una pequeña niña temerosa al otro día, que tenía temores. Luego se sentía una mujer atractiva de origen francés e incluso tenía personalidades masculinas algunas semanas. Pero ¿te imaginas a un Dios en ese estilo?
que primero dice que te ama y después a la mañana siguiente te voltea el rostro y te dice con odio que ya no te necesita, que promete perdonar tus pecados algunas veces, pero un día quebranta su promesa a todo lo que te dijo, que te llena de esperanza al decirte que estará contigo hasta el fin del mundo, pero luego de manera inesperada abandona esa promesa, que te asegura la vida eterna, pero cuando mueres cambia de opinión y te lleva al infierno. Un Dios con personalidades múltiples, un Dios en constante cambio, sería un Dios en el que nadie podría confiar. ¿Qué estamos diciendo con eso, mis hermanos? Que nuestro Dios es completamente diferente a eso. El Dios verdadero se revela en las Escrituras como inmutable. La inmutabilidad de Dios significa que Él no cambia en lo absoluto, ni para bien ni para mal. Si pudiera cambiar para bien, significa que tiene carencias de bien. Y si pudiera cambiar para mal, significa que no es perfecto. Por tanto, Dios no está sujeto a ningún tipo de cambio o alteración. Por eso solo Él puede decir, yo soy el que soy. Pero el Señor no solo es inmutable en su ser y en su esencia, también lo es en sus propósitos. Dice el Salmo 33:11, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Es inmutable en sus perfecciones. Dice el Salmo 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. ¿Y qué termina diciendo ese texto? En el cual no hay mudanzas ni sombras de variación. Él no varía. Él es inmutable también en sus promesas. En Números 23:19, un libro que se usa poco, dice el autor, dice Moisés, en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Nuestro Dios es siempre el mismo en toda la eternidad. Por lo tanto, no juegues con Él, ni en sus bendiciones, ni en también sus mandamientos. Dios siempre los cumplirá. ¿Sería imposible confiar o tener consuelo en un Dios que está constantemente cambiando? Claro que no, nuestro Dios no es así. Sin embargo, nuestro Dios es inmutable, no cambia, es digno de confianza porque Él mismo es una roca sólida. Pero en segundo lugar, mis hermanos, nuestro Dios es el Dios de la esperanza también, porque nuestro Dios no solo no cambia. Miren esto, Dios es el Dios de la esperanza porque Él no cambia, pero hay que añadirle algo más a eso. Porque tú puedes tener la más grande intención de cumplir tu palabra. Yo quiero ser una persona que no cambie, que te diga hoy una cosa y mañana la otra. Está muy bien, yo quiero hacerlo, pero hay en mí un problema. Hay en mí un problema. ¿Y en ti? ¿Cuál hay? Nuestro Dios también es el Dios de la esperanza porque Él es todopoderoso. Y por tanto tiene poder para cumplir lo que promete. Él no solo tiene la intención de cumplir lo que promete, la inmutabilidad hace una mirada hacia el ser interior de Dios. Te dice, Él no cambia en sus propósitos, pero su omnipotencia se refiere más bien a los recursos que Él tiene para llevar a cabo sus propósitos. ¿Entienden eso? La inmutabilidad es esa decisión que Él tiene de cumplir lo que promete, pero la omnipotencia es los recursos con que cuenta para cumplirlo. Yo puedo prometerte con todo mi corazón, decidido a cumplir. De hecho, la mayoría de las veces cuando yo prometo algo, lo siento en el corazón que lo voy a hacer. ¿No les pasa a ustedes también? Es muy raro que uno, por lo menos un regenerado, te diga, yo voy a tu casa y al mismo tiempo te diciendo, espérame sentado. Es raro. Los creyentes habitualmente cuando decimos, espérame en tu casa, en ese momento tenemos una decisión profunda de ir a tu casa. No te estamos engañando. Por lo menos en ese momento. Yo puedo prometerte con todo mi corazón, decidido de cumplir, pero yo estoy sujeto a muchas circunstancias que no puedo controlar. Sin embargo, mis hermanos, Dios tiene el poder para cumplir sus promesas. Dios no está sujeto a las circunstancias. Miren lo que dice Romanos 4, 18 al 22, busquémoslo todo. Refiriéndose a la fe de Abraham en esas promesas de Dios. Romanos 4, 18 al 22.
Y cuando lo tengan ahí les voy a decir un poco más del contexto. Ese pasaje se refiere a la promesa de Dios a Abraham, la promesa de hacerlo padre de una multitud y a la forma en que este padre de fe actuó con respecto a lo que Dios le había prometido. Pongámonos en contexto. Dios viene y le dice a Abraham, miren esto, Dios viene y le dice a Abraham, yo te voy a hacer padre de una multitud de gente. Abraham, mira al cielo y cuenta las estrellas, mira la arena del mar, así de grande será tu multitud, tus descendientes. Abraham dijo, no Abraham, un poco más Sara, pero ellos dijeron, un hombre anciano de alrededor de 100 años, con una mujer extremadamente anciana también y estéril además. Viene a él una promesa de Dios de ser padre de multitud de gente, de multitud de pueblos. Y yo creo que Sara pensó, ¿esto es un chiste o esto hay que tomarlo de verdad? Sí, lo digo un poco más de Sara porque tengo más argumentos bíblicos que de Abraham. ¿Esto es un chiste o ahora debo reírme o qué debo hacer? Cuando Abraham le comunica esa promesa de Dios. Bueno, miren lo que dice el apóstol en lo que puso su fe Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Y el apóstol termina diciendo, ¿por qué? Porque estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham estaba convencido de que Dios era poderoso para ir en contra de las circunstancias y cumplir su promesa. Abraham se fortaleció en el poder de Dios para cumplir sus promesas. Pero hay una última razón por la que nosotros podemos llamarle a Él el Dios de esperanza. No solo porque Él es inmutable en lo que promete, sino también, no solo porque Él es todopoderoso, sino también porque, mis hermanos, y esto a mí me da mucho consuelo, Dios es soberano. Dios es soberano. Metámonos eso en nuestra cabeza, pero no en nuestras cabezas confesionales. Ustedes saben que los seres humanos tenemos una capacidad, yo creo que un poco más los hombres que las mujeres, no porque tengamos nada especial, sino porque vivimos como en cajones. Los hombres tenemos según la psicología moderna, una mentalidad de vivir en departamentos. Y por eso los hombres, cuando estamos haciendo una cosa y la mujer te está hablando, mi esposa muchas veces dice, déjame dejarlo porque esto es imposible. Cuando él salga de ese cajón, yo entonces podré conversarle porque no me escucha. Y Ricky, ¿qué te dije? No, repítemelo, porque no, estoy en un cajón diferente. No he salido de ese, tengo que entrar al otro. Bueno, mis hermanos, nosotros a veces tenemos el cajón de la teología ahí. Tenemos el cajón de la confesión de fe. Pero ese cajón tenemos que aplicarlo. Tenemos que llevarlo al otro box, a la otra parte, a la parte de la aplicación. Y todos nosotros repetimos como papagayos, Dios es soberano, Dios tiene todo bajo su control, pero hay que acabárselo de creer. Eso hay que llevarlo a las situaciones de la vida, acabar de aplicar esa soberanía de Dios. Dios es el gobernador de todas las cosas. A eso los creyentes reformados le llamamos una palabra que no se nos debe olvidar. Yo sé que a veces nuestro hermano Joel, en esa teología amplia que él tiene, nos pone palabras que uno dice, wow, ¿qué es esto ahora? Pero esa no se nos puede olvidar, la palabra providencia. Tenemos con nosotros al Dios de la providencia. ¿Qué significa eso? No hay nada que pase en tu vida que escapa del poder de Dios. Dios no solo tiene el poder para actuar por encima o en contra de las circunstancias, sino que Él mismo gobierna las circunstancias de tu vida. No hay nada que pase en tu vida que no esté controlado por la mano soberana de Dios para su gloria y para tu bien. Dice nuestra confesión, ya que estamos en este tiempo hablando de nuestra confesión, dice: Dios, el gran gobernador de todas las cosas, sustenta, dirige,
dispone y gobierna todas las cosas. Y eso hay que aprendérselo, mis hermanos. Aprendérselo, porque eso no es un invento de los autores de la confesión. Eso es claro en las Escrituras. Salmo 103, 19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Y el Salmo 4, 8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y esa es la respuesta de un creyente que se aprendió el Salmo 103. El creyente se aprendió el Salmo, Jehová estableció en los cielos su trono, gobierna sobre todo. Entonces cuando él se acuesta dice, en paz me acostaré, porque tú me haces vivir confiado. Porque yo estoy gobernando, yo estoy viviendo gobernado de ese reino. Tú estás controlando todo en mi vida. Por lo tanto, cuando yo me acuesto, duermo. No estoy todo el tiempo levantándome por la noche, ¿qué haré mañana? ¿Qué pasará con esto? No, yo duermo porque tú me haces vivir confiado. Eso, mis hermanos, traerá mucha confianza en el Dios de la esperanza. Y eso también lo creía José. José, no les voy a contar la historia entera de José, pero José le dice a sus hermanos en un momento determinado en su vida cuando él puede coger a lo cortico a sus hermanos. Cuando él los puede coger en Egipto así a lo cortico. Yo me imagino a José así con sus hermanos aquí a lo cortico. Yo te voy a explicar una cosa, porque ¿qué es lo que ha pasado en mi vida? José le dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener a mucho pueblo. José entendió claramente el gobierno soberano de él en toda su vida. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy pasando por esta circunstancia? José responde, Dios lo va a encaminar a bien. Él tiene un propósito con eso y en eso tienes que vivir tú, mi hermano. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y en Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En ese Dios soberano es en el que nosotros debemos colocar nuestra esperanza. Y habiendo visto al menos 3 razones por las cuales podamos llamar a nuestro Dios el Dios de la esperanza, pasemos en segundo lugar a ver el aspecto del clamor. ¿Qué le pide el apóstol al Dios de esperanza? Dice que los llene de todo gozo y paz en el creer. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Y si alguien se pensaba que este sermón era corto, no es corto, es largo, pero es sencillo. Que los llene de todo gozo y paz en el creer. Pues yo tengo temor de que cada vez que yo me subo aquí ustedes digan, es corto hoy la cosa, no hay problema. Sí, porque ya yo veo que hay hermanos que me dicen, Joel es largo y tú eres corto. Cuando tú estás ahí, no hay problema, lo tuyo es sencillo. No, este será de 1 hora. ¿Qué les pide? Que los llene de todo gozo y paz en el creer. La palabra llenar significa completar, suplir literalmente. Y la palabra gozo es una palabra que se establece 59 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales 51 se refieren a contentamiento, a regocijo, a regocijarnos. Como dice el apóstol mismo en Gálatas 5:22, ese fruto del Espíritu que es contentamiento, gozo. El gozo viene a ser entonces un privilegio, un deber y un mandato, como dice el apóstol también en su carta, estad siempre gozosos. La paz, por el contrario, o redundando también la misma idea, es una palabra que se establece 93 veces en el Nuevo Testamento y 89 se traducen como quietud o descanso, o asimismo paz, pero se refieren a esa quietud, a ese descanso que nosotros hallamos en Dios. Se refiere a un estado de tranquilidad, de armonía, de concordia que existe con Dios y con los individuos. En este caso es probable que Pablo hable de que sean llenos de quietud en el corazón, de descanso en sus conciencias, a la vez de armonía relacional con los demás hermanos. Al hablar de la paz enseñada en la Biblia nos damos cuenta de 3 aspectos importantes y aquí quiero llevarlo, mis hermanos. El apóstol les pide que estén llenos de paz y de gozo. La paz se refiere a 3 aspectos imprescindibles en nuestra vida. En primer lugar, el apóstol quiere que nosotros estemos en paz con Dios. En paz con Dios. Romanos 5:1, muy cerca de ese contexto, dice, justificados pues por la fe, tenemos
paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No puede haber paz en el corazón si no hay paz con Dios. Ahí es el punto de partida. Hay personas que vienen a las consultas de los psiquiatras, al médico primario. Es que no tengo paz. No tengo paz, en mi vida es una vida de tormentos. Y entonces el médico prescribe alprazolam con benzodiazepinas. Y a veces yo veo las dos y yo digo, oye, la mata. Si no la mata, por lo menos la anestesia. Y entonces el apóstol dice, no. Eso podrá anestesiar a la gente, pero no traerá paz. No traerá paz. La paz no es olvido. La paz es estar en paz con Dios, una paz que se logra porque está garantizada en la cruz por medio de la obra de Cristo a nuestro favor. Nosotros somos justificados y en la justificación está nuestra paz. Mi hermano, qué grandeza es la justificación. Mi hermano, tú sabes lo que es un pecador miserable como somos nosotros, que ahora seamos llamados justos en base a la grandeza de Jesucristo. Que Jesucristo en la cruz llevó todos tus pecados, todos los que vas a cometer en el futuro también, los llevó a la cruz para que tú vivas ahora en su justicia. Eso es un glorioso intercambio. El intercambio de nuestros pecados miserables por su justicia perfecta. Y eso tiene que traer paz a tu mente, tiene que traer paz a tu corazón. Pero también esa paz de Dios que viene como fruto de vivir para su gloria y de hacer su voluntad. Porque esa paz de la cruz viene con una paz que es diaria. Y es esa paz de conciencia que tú tienes de estar viviendo en la voluntad de Dios. De estar viviendo en la voluntad de Dios. Porque esa paz de la justificación es una paz de aquel creyente que está luchando con sus pecados para vivir en la paz y la alegría de hacer la voluntad de Dios. Porque por eso el apóstol dice en Romanos 8, 5 al 6, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué cosa es? Es vida y es paz. En segundo lugar, mis hermanos, esa paz con Dios logra paz con los demás. Y esto puede ser una aplicación práctica de esta oración de Pablo. ¿Estás tú en paz con tus hermanos? Porque esa es una consecuencia de estar en paz con Dios. Cuando un hombre y una mujer están reconciliados con Dios y en paz con Dios a través de la obra de la justificación, entonces eso trae reconstrucción y paz en nuestras relaciones con los semejantes. Y yo quise aquí y me di al trabajo de oír. Esto es un trabajo que nada más que hacen los que predican y enseñan, que quieren copiar literalmente lo que dice otro. Porque ustedes saben que el único trabajo en el cual, como no trabajamos para nuestra gloria, trabajamos para la gloria de Dios, no tenemos ningún problema en traducir, en poner exactamente lo que dijo otro. Porque aquí el que tiene la gloria es Dios. Yo cogí un sermón de nuestro hermano Sugel y lo oí un poquito, paré, escribí un poquito, paré y hasta los buenos días que dijo Sugel aquí lo puse. Y quiero citarles ahora este pedazo de sermón de Sugel. Dice él, no hay nada más incompatible con el evangelio que la jactancia, que la búsqueda de gloria personal. Fuimos salvados por medio de la fe en Jesucristo gratuitamente por su gracia, para que solo nuestro Dios reciba la gloria en Jesús. En cada aspecto de nuestra vida cristiana, mi hermano, vacúnate. Recuérdate este evangelio de la justificación por la fe sola cada día, sabiendo que fuiste perdonado por gracia sin causa, que tú no estás tratando de probar nada por medio de la obediencia. ¿Qué impacto producirá en la iglesia si todos y cada uno de sus miembros se aplicara este evangelio de la justificación por la fe cada día? Y sigue diciendo él, no habría ofensa imperdonable. Se acabaría eso en la iglesia. Y tú podrías preguntarte, ¿qué es lo que me hicieron? ¿Qué te hicieron? ¿A quién de verdad? Si aplicamos este evangelio, no habría ofensa imperdonable en la iglesia, ni ninguno oficiaría sobre ninguno pensaría que es demasiado bajo, porque nadie se sentiría superior a los demás.
Nadie se sentiría menos porque no importa el color de la piel, ni tus estudios que tengan o no tengas, ni tu cultura, ni tu dinero, porque es el orgullo lo que nos separa de los demás, lo que nos hace sentir exclusivos. Y es la paz con los demás la que logramos cuando nos aplicamos la justificación. Es lo que quiere decir nuestro hermano Sugel. Cuando tú estás clarito, en ese cajón de la aplicación de las doctrinas, tú tienes claro de que tú eres un miserable pecador y que Cristo murió por tus miserables pecados. Entonces, ¿qué ofensa es la grande que te hace? ¿Cuál es la gran ofensa que te están haciendo? ¿Cuál es la ofensa que te hizo aquel hermano? Si la mayor ofensa del mundo se la hiciste tú a Jesucristo. Entonces, mis hermanos, es la doctrina de la justificación la que hace que estemos en paz con los demás. Marcos capítulo 9, versículo 50 dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal entre vosotros y tened paz los unos con los otros. Y Romanos 12, 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La otra palabra que se usa en esta súplica, miren cómo es la súplica, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. El creer es esa convicción, ese conocimiento, esa confianza que tienes en que Dios ha prometido algo que tú vas a obtener. Y en último lugar, ¿para qué lo pide el apóstol? Y en esto también quiero hacer énfasis, mis hermanos. ¿Para qué pide Pablo que nosotros estemos llenos de gozo y de paz en el creer? Para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Miren el texto. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una función especial en el creyente. Y yo creo que todos la sabemos, lo que a veces no la sabemos con tanta claridad. Y es la función de la perseverancia. Es como si en la Trinidad al Espíritu Santo le hubiesen dado esa función exclusiva. Y es la función de hacernos perseverar. Es el Espíritu Santo el que hace perseverar al creyente para que alcance lo que espera. Aún en esa lucha por la perseverancia en la esperanza que ha sido llamado el creyente no está solo. Tenemos al Espíritu Santo haciéndonos perseverar y levantándonos cuando viene sobre nosotros la duda, la ansiedad, el desconsuelo, la falta de fe en las duras pruebas. Hermanos, debemos vivir en cercanía y comunión con el Espíritu Santo, pues eso producirá fortaleza en medio de las pruebas y perseverancia en la esperanza. Miren por qué les digo que el Espíritu Santo en las Escrituras tiene esa función de la perseverancia. Mira Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14. Efesios capítulo 1 es como ese óleo perfecto de la salvación. Él viene describiendo desde la predestinación y la obra de Jesucristo a terminar en la obra del Espíritu Santo. Cuando alguien a mí me pregunta sobre la salvación o temas relacionados con la elección, nunca dejo de pensar en Efesios 1. Y el apóstol termina casi al final, en los versículos 13 al 14, introduciendo el tema del Espíritu Santo. Y dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y la Biblia de las Américas, y siempre miro a César cuando hablo de la Biblia de las Américas, César, la Biblia de las Américas es mejor todavía. Miren lo que la Biblia de las Américas, cómo lo traduce. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. La Reina Valera pone la palabra arras, que es parecido, pero es menos contemporánea. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia. La garantía de que todo eso que esperamos es ciertísimo, mis hermanos. Hermanos, el Espíritu Santo es la garantía de nuestra futura bendición. Es la garantía de que sin duda somos herederos de las promesas de Dios y que nosotros somos gente en las cuales Dios está obrando para que todo en nuestras vidas vaya directico a la gloria.
Entonces, ese es el objetivo de esta petición, que vivamos en esa esperanza. Nada ocurre en nuestras vidas por casualidad. Dios está preparándonos para recibir la herencia de la vida eterna. Hermanos, vivamos en esa esperanza. Y resumiendo toda la idea del versículo, MacArthur declara: es una expresión del deseo profundo del apóstol en el sentido de que todos los creyentes tengan una total satisfacción espiritual en su amado Salvador y Señor. Y yo quiero terminar con estas palabras, mis hermanos. Unas palabras que se encuentran ahí en la Escritura refiriéndose al rey Ezequías. El rey Ezequías era un rey piadoso. Pero miren por qué la Biblia dice que este rey era un rey piadoso. Dice la Escritura, refiriéndose de Ezequías: en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Las Escrituras muestran a Dios usando a sus hijos más extraños, más novatos, más desequilibrados, más defectuosos para avanzar su obra. Mientras que al mismo tiempo continúa con su estrategia santificadora de ponerlos en mejor forma moral y espiritual para que hagan esa obra. La Escritura está llena de gente que realmente eran insuficientes. Miren esto: Jacob el engañador, la esposa de Manoa la tímida, Sansón el mujeriego, Nehemías el temperamental, Jonás el patriota terco, Tomás el desconfiado y pesimista, Marta la mandona bulliciosa y Simón Pedro el impulsivo e inestable. Notemos cómo Dios los usó, cómo Dios los bendijo, cómo Dios usa gente que no merece nada y los hace gente, los viste y los pone a su servicio. El saber que Dios, y esto lo tomé de un escritor, dice este hombre: el saber que Dios trata con sus amigos defectuosos es ofrecido aquí en la esperanza humana que despertará en la esperanza divina de ser útiles para Dios. El saber que Dios usa amigos defectuosos como nosotros, y eso nos llena de esperanza divina de ser útiles para Dios. Muchos, mis hermanos, son los momentos de desilusión y de frustración que encontraremos en esta vida. Cuando decimos y sentimos que las cosas no tienen esperanza y que toda la esperanza se ha ido. Cuando sentimos que estamos a veces arando como en el mar. La desilusión nos lleva, si lo permitimos, hacia una paralizante vida, a una pendiente resbaladiza que va desde la desolación y la angustia hasta a veces la depresión y la desesperación. Sin embargo, amados hermanos, si en medio de nuestras miserias, en medio de nuestras imperfecciones, en medio de nuestras tristezas, de nuestros fracasos, miramos a la cruz, la invencible obra de la cruz, y a Jesús clavado por nuestros fracasos en la cruz, eso sin lugar a dudas traerá verdadera esperanza. Termino entonces, y sin hablar una palabra mía más, con este precioso texto de Hebreos capítulo 6, versículos 11 al 20, que quiero que todos busquemos en este momento. Hebreos capítulo 6, versículos 11 al 20. Búscalo, mi hermano, no te quedes sin esta bendición. Hebreos capítulo 6, versículos 11 al 20. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa,
Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, o sea, la promesa y el juramento, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Una esperanza que es la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesucristo entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Oremos y con esto terminamos. Señor amado, tú sabes bien quiénes somos nosotros. Tú nos conoces. Tú sabes bien cuántas veces nosotros tenemos ansiedad, cuántas veces nosotros tenemos tristezas, cuántas veces nosotros estamos desilusionados, cuántas veces estamos ahí como derrotados. Amado Padre Celestial, haz que tu palabra nos haga levantarnos de nuestras camas espirituales. Haz que esta palabra, Señor, tu palabra, haga que nosotros pongamos rodillas en tierra y vivamos en comunión y cercanía de ti, Señor. Y haga que nosotros acabemos de entender que el creyente no es solo, que el cristiano no solo es un creyente, sino también un esperanzado. Uno que vive en esperanza sobre esperanza. Nosotros, Señor, te rogamos que tú hagas en nosotros hombres y mujeres que vivan para tu gloria, que vivan para glorificar tu nombre, y aún en medio de las tribulaciones de nuestras vidas, que nosotros podamos ver tu mano, Señor, tu mano gobernando todas las cosas de nuestra vida. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén.